Hoy nos acompaña Alexis Andrés Aguilera Alvear, consultor de organismos internacionales como CEPAL y el ICA, docente de la Universidad del Valle y especialista en prospectiva, innovación y sostenibilidad. En esta conversación hablaremos sobre el café, su futuro y también sobre la dimensión más humana del pensar el mañana desde el presente. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cómo será el café que tendremos en 20 o 30 años? Hoy lo descubriremos. Bienvenido, Alexis. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos, para todas. Gracias por invitarme a esta charla y pues agradeciendo a Uniconfa Cauca por este espacio. Bueno, Alexis, para empezar, para los oyentes, quisiera que primero pudieras explicarnos un poco qué es aquello de la prospectiva y en qué se diferencia de la estrategia. Bien, la prospectiva es una disciplina de las ciencias sociales. ¿Qué significa una disciplina? Es una forma de comportamiento, una forma de pensamiento sobre el futuro. En ese sentido, la prospectiva nos invita a tomar decisiones en el presente que nos lleven a un futuro esperado. En este sentido, es un futuro consensuado, una visión compartida de futuro con actores. ¿Qué hacemos para hacer prospectiva? Revisamos un poco el pasado, ¿cierto? ¿De dónde venimos? Respondemos a esa pregunta principalmente. ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles son los hechos del pasado que nos están de alguna manera impactando en el presente? A partir de ahí respondemos la pregunta, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuál es nuestro presente? Y con esa base de dónde venimos y dónde estamos, respondemos a la pregunta hacia dónde vamos. La perspectiva entonces se enfoca en la construcción y el diseño de futuros, en plural, porque el futuro no es único ni es lineal. Y en ese sentido tenemos la oportunidad de construir una serie de futuros, de opciones de futuro, para escoger con los actores a cuál le queremos apostar, a dónde vamos a enfocar nuestras capacidades, nuestras fortalezas, nuestras potencialidades y nuestras decisiones, de manera que en 10, 15, 20 años podamos hacer realidad esa visión de futuro que hemos establecido desde el presente. Bueno, en ese sentido, también mencionaste algunos elementos dentro de la charla que sostuviste hace un momento aquí en Uniconfa Cauca, pero quisiera que retomaras esos elementos para que nos cuentes también por qué consideras que esa perspectiva de la que nos estás hablando es una herramienta clave para anticipar ese futuro del café como sector productivo. Bueno, indiscutiblemente las condiciones actuales del entorno nos presentan unos retos y desafíos. Entre ellos tenemos desafíos como el cambio climático, tenemos desafíos como la agregación de valor en cadenas productivas, entre ellas la cadena productiva del café y otras cadenas productivas a nivel agroalimentario. Tenemos desafíos también como los cambios geopolíticos y condiciones sociales en transformación. Estas condiciones nos generan estos retos y desafíos. Y esos retos y desafíos son los que más adelante, si no nos preparamos, nos van a tomar por sorpresa las transformaciones, evoluciones y cambios. De ahí la importancia que podamos definir desde el presente, construir un futuro que aborde estos retos y desafíos y con ello construyamos precisamente ese norte llamada visión compartida de futuro y esas autopistas y vehículos que nos van a llevar allá, llamadas estrategias, ¿cierto? Las estrategias, las iniciativas y las acciones que se convierten en la autopista y en los vehículos con los cuales vamos a transitar para lograr ese futuro esperado. Bueno, y en ese sentido, digamos, los cambios, las transformaciones de las que hablas, los desafíos que hay, esos retos para generar pues esas posibles estrategias también dentro de los futuros posibles, está también lo tecnológico. ¿Qué tendencias tecnológicas y no tecnológicas crees que pueden marcar ese futuro del café colombiano en los próximos años? Una interesante pregunta y antes de responderla, quiero mencionar que el café pues ha sido uno de los productos de mayor reconocimiento, con el que mayor reconocimiento hemos tenido a nivel internacional. Es una cadena productiva
que involucra a una gran cantidad de familias en el país y por lo tanto a muchas unidades productivas de pequeña escala, a muchas unidades de agricultura familiar, y en ese sentido es una economía muy importante para el país. Ahora, indiscutiblemente somos un país cafetero, venimos incrementando la producción de café y esa producción de café la estamos llevando al mercado internacional, a la cadena de valor o al segmento de valor de menor valor agregado, que es la exportación en fresco o café verde. ¿Esto qué significa? Que tenemos un volumen alto de producción, pero llevado a un mercado de bajo valor. Entonces esto básicamente nos lleva a repensar, ¿cierto?, el norte del sector caficultor en el país y particularmente en el departamento cuya fortaleza más importante del departamento del Cauca es la producción de cafés especiales, ¿cierto?, que ya de por sí está enfocado en un mercado de mayor valor agregado. Entonces, ¿cómo entra la tecnología en este caso? Indiscutiblemente en la tecnificación tanto para la producción como para el procesamiento, en este caso, por ejemplo, de cafés especiales, pero también para el aprovechamiento de subproductos como la cáscara o los pozos, que se pueden convertir en bioenergía, se pueden convertir en alimentos funcionales, se pueden convertir en snacks, se pueden convertir en productos cosméticos o farmacéuticos. ¿Esto qué significa? Incorporar bioeconomía, ¿cierto?, a la cadena de valor y aprovechar unos mercados emergentes de mayor valor agregado que la exportación, la producción y exportación en fresco. Entonces entran este tipo de tecnologías como la IA, la robótica, la automatización, el Internet de las cosas y otras, la inteligencia artificial, entran a fortalecer la cadena productiva, ¿cierto?, para tecnificar tanto la producción como el procesamiento de agroindustria del producto. Esto en cuanto a tendencias tecnológicas. Y si miramos por el otro lado, las tendencias no tecnológicas, hay algunas de corte negativo. Por ejemplo, la guerra arancelaria que en este momento plantea nuestro principal mercado de exportación del café, que es Estados Unidos. Estados Unidos al imponer o establecer una serie de aranceles a los diferentes productos que importa, pues definitivamente cierra puertas de mercado. Entonces, la guerra arancelaria se constituiría en una de las tendencias no tecnológicas más significativas que hay que afrontar en el futuro del café. Otra tendencia, indiscutiblemente el cambio climático, ¿cierto?, que nos está generando variabilidad climática importante en nuestro país principalmente. Esto hace que las condiciones fitogenéticas del café se puedan ver afectadas, puedan llegar nuevas plagas, nuevas enfermedades, o se puedan generar estas nuevas plagas y enfermedades, y de ahí que salen entonces retos de investigación, ¿cierto?, de cafés resistentes, ¿cierto?, a ciertas condiciones climáticas. Y todo esto enfocado precisamente en asegurar o en generar seguridad alimentaria de una cadena productiva que es muy importante no solamente para Colombia, sino para el mundo entero. Bueno, muchas gracias. Creo que has mencionado elementos muy importantes pues a tener en cuenta dentro de ese futuro, pero también mencionaste al principio las familias, ¿cierto?, que hacen parte también de toda esa cadena de valor del café. ¿Qué papel deberían asumir los caficultores y las instituciones en la construcción de esos escenarios de futuro más competitivos? Los agricultores, los caficultores, las unidades que conforman unidades de producción de pequeña escala o la agricultura familiar, pues indiscutiblemente son la base de la producción. Más del 80% de la producción de café se da a través de pequeñas unidades, de producción o agricultura familiar. En este sentido, pues juegan un papel muy importante, yo diría que trascendental. Es indispensable conocer sus economías, sus métodos de producción tradicional, de producción de buenas prácticas de manufactura, de manera que con ellos podamos construir, ¿cierto?, aquellas cadenas de valor de mayor valor agregado. ¿Y por qué lo digo? Porque si vamos a explorar cadenas emergentes
como las que mencioné, alimentos funcionales, bioenergía, biocombustibles, etcétera, a partir de los residuos del café, pues es muy importante que estas unidades de producción estén involucradas, Hace parte de la base social. El café es su principal sustento económico y en ese sentido incorporarlos en los ejercicios, estudios de prospectiva del café es fundamental. Se necesita esta base de productores. Hago referencia, por ejemplo, cuando construimos en su momento con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por allá en el año 2011-2012, los estudios de prospectiva de cadenas productivas, en donde tuvimos la oportunidad, en mi caso, pues, de trabajar con algunas de ellas, entre ellas Pitaya o Granadilla, y tuvimos la oportunidad de construir los ejercicios de prospectiva precisamente con los agricultores, sentados con ellos, visitándolos en sus unidades productivas, conociendo sus necesidades, expectativas, problemáticas, retos, desafíos, oportunidades, prácticas tradicionales de cultivo. Ese mismo ejercicio es importantísimo replicarlo para el café y para otras cadenas productivas. Entonces, estos no podemos decidir por ellos, necesitamos decidir con ellos. Bien, sí, se trata como de escuchar esa voz, ¿no? De los pequeños productores también en esos ejercicios de prospectiva. Yéndonos un poco, Alexis, a toda esa trayectoria y esas experiencias que tú has tenido. Tú has trabajado también en organismos internacionales, decíamos al principio, como CEPAL y el ICA, también en el DNP en Colombia. ¿Cómo se conectan esas experiencias con tu visión sobre el café y los sistemas agroalimentarios? Bueno, importante esa pregunta. Pues estas instituciones de corte supranacional y el DNP o MinCiencias de corte nacional orientan los lineamientos clave, los lineamientos y las políticas de fomento. Definitivamente, una de las piezas fundamentales para fortalecer los sectores productivos o los sistemas agroalimentarios en Colombia o a nivel de América Latina tiene que ver con el componente de políticas de fomento, de producción, de agroindustria, de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, en ese sentido, otra de las fichas del rompecabezas de la prospectiva tiene que ver con el componente de las políticas y los lineamientos de corte nacional o supranacional, ¿cierto? Vistos desde CEPAL, ONU, ICA, y, FAO, entre otros organismos de corte supranacional, que permitan orientar las políticas. Y estas políticas son las que orientan la financiación, la inversión, el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, las asociaciones y gremios, ¿cierto? La agremiación de los productores. Entonces, todo este marco de políticas nos da el sustento como sector y país para fomentar futuro, y recordemos que las políticas tienen una característica y es que son de largo plazo. Entonces ya la política en sí nos define un camino, nos allana, ¿cierto? Una serie de lineamientos de largo plazo sobre el cual las estrategias, acciones e iniciativas que se concreten en la prospectiva pueden entrar a caminar de manera conjunta con estas políticas. Bueno, muy importante ese aspecto para tenerlo en cuenta también. Y como docente de programas de posgrado, ¿cómo logras que los estudiantes se interesen también en temas que a veces suenan complejos, como lo que venimos tratando, ¿cierto? De prospectiva y la innovación. Bueno, yo aquí apelo un poco a la experiencia personal que he tenido, pues la fortuna de irla conformando en diferentes instituciones de orden departamental o local, departamental, nacional e internacional, eh, vistas estas como casos de estudio, ¿cierto? Como mejores prácticas y también, digamos, digámoslo de alguna manera, y me voy un poco más al plano personal, cómo uno planifica, ¿cierto? Visiona su vida, hacia dónde quiere ir. Y en ese sentido, pues utilizo este tipo de casos, ejemplos, para motivarlos. Y definitivamente, ya en la academia,
más que la teoría, por supuesto, los conceptos, los fundamentos son muy importantes y la base teórica y conceptual son supremamente claves, pero lo enfoco más en la práctica. Entonces, con mis estudiantes, tanto en la Universidad del Valle, la Universidad de La Guajira, la Universidad Javeriana, planteamos proyectos piloto, ¿cierto? Y esos proyectos piloto para aplicar diferentes técnicas, métodos, herramientas, metodologías de prospectiva, vigilancia tecnológica, planeación y estrategia, entre otros campos, precisamente para que ellos puedan conocer y aplicar. A esto yo le llamo montarse en la bicicleta, ¿cierto? Y empezar a dar los primeros pedalazos. Nosotros podemos ver a nuestro amigo montando la bicicleta, pero así no vamos a aprender a montar la bicicleta. Necesitamos es tomarla, montarnos en la bicicleta y empezar a pedalear. Así pues empezamos a generar esas capacidades de prospectiva en los estudiantes. Bueno, hemos tocado ese tema porque todo de pronto en la vida está atravesado por esas experiencias, ¿cierto? Lo laboral, mencionaste ahorita lo personal. Justamente, ¿cómo llegaste a apasionarte por ese tema de la prospectiva y la innovación? Y pues, ¿hubo algún momento clave en tu carrera que marcara como ese camino? Bueno, yo soy administrador de empresas de la Universidad del Valle. En la carrera, en su momento cuando estudié, existía un énfasis que se llamaba prospectiva. Yo pues digamos, no lo había escogido, y esto sí fue por azares del destino. Tuve la oportunidad en su momento de que el profesor Javier Enrique Medina, hoy secretario adjunto de la CEPAL, docente nombrado en la Universidad del Valle, estaba buscando muchachos para que lo apoyaran en la parte de organización de un evento internacional. Y pues entre esos muchachos a mí me llamaron para coordinar un equipo de trabajo. Y esa conferencia internacional era precisamente sobre las capacidades de prospectiva en Europa, dictada por dos profesores de la Universidad de Manchester, el profesor Michael Keenan y el profesor Rafael Popper. Y en ese momento yo, sin conocer absolutamente nada, hago la organización técnica y logística del evento. 2 semanas para hacer eso, nos salió supremamente bien. Y el profesor me invitó en su momento y me dijo que si yo ya había visto el curso de prospectiva, y le dije que no. Entonces me dijo, pues inscríbete. Y ahí pues entonces llegué. Luego me invita a ser parte del grupo de previsión y pensamiento estratégico como monitor de investigación, y a partir de ahí empiezo pues a conocer el tema de prospectiva. Una vez me gradúo, en su momento el profesor Medina pasa en comisión a Colciencias, lo que hoy es MinCiencias, y en ese momento él conforma el Programa Nacional de Prospectiva. Entonces ya paso de la parte académica y de investigación ya a la parte profesional y laboral, y tuve pues mi primera oportunidad, y diría yo la gran fortuna de haber conformado el Programa Nacional de Prospectiva, en su momento en lo que se llamaba Colciencias, hoy se llama MinCiencias. Entonces, y esa primera conferencia dictada por el profesor Keenan y Popper, yo no sabía qué era el tema y simplemente pues puse cuidado en medio de un desconocimiento grande sobre el tema, pero me quedaron algunas palabritas, futuro. Y ahí yo me empecé a preguntar, y bueno, ¿y yo cuando me gradúe qué voy a hacer? ¿A dónde quiero trabajar? ¿Qué quiero como persona? ¿Qué quiero como ser social? ¿Qué quiero como ser profesional? ¿Cierto? Y me quedaron palabritas como tendencias, futuro, anticipación, y esas semillitas. Y bueno, creo que ahí hay que agradecerle mucho al profesor Medina, que vio una estrellita en mí y decidió invitarme al grupo de investigación, y hasta hoy tengo la gran fortuna y el placer de trabajar con él. Bueno, has mencionado esa palabra, futuro, ¿no? Trabajando en tantos proyectos de futuro, ¿cómo mantienes tu presente vivo? Importantísima esa pregunta. Definitivamente el único espacio de actuación que tenemos como personas es el presente. Si miramos hacia atrás, ya las decisiones y las consecuencias que se tomaron ya no las podemos cambiar. ¿Qué podemos hacer con ese pasado? Aprender, reflexionar y aprender para tomar o iguales o mejores decisiones hacia futuro. En ese sentido, digamos que las acciones del presente o el espacio temporal del presente es el único espacio donde podemos tomar decisiones
en este momento. Yo no puedo tomar decisiones en el futuro, toda vez que el futuro pues está en abstracto. Yo no estoy en el futuro todavía, tampoco estoy en el pasado. Entonces, ¿cómo nos sostenemos hoy? A través de las decisiones y a través de una mirada de hacia dónde queremos ir. Bueno, Alexis, y como yendo ya para ir terminando esta amena conversación, quiero preguntarte, ¿no? Si en todo el mapa cafetero de Colombia, si mañana pudieras teletransportarte a cualquier finca para tomarte un café, ¿a dónde irías y con quién lo compartirías? Muy bonita pregunta. A ver, primero pues soy consumidor, hago parte de la cadena de valor del café, soy consumidor de café, me encanta, me fascina, es mi primera bebida del día. Normalmente me tomo 2 o 3 cafés durante el día, así que pues hace parte de mi tradición y de mi modo de vida. Entonces hago parte de la cultura cafetera. Si me preguntan dónde me tomaría un café, indiscutiblemente creo que me lo quisiera tomar en mi finca. Eh, tenemos una finca vía Buenaventura, entre Cali y Buenaventura, y definitivamente con mi mamá, que pues es gran pilar de mi vida, y si pudiera volver a ver a mi papá, me lo tomaría también con él. Bueno, y poniéndote en aprietos y para ir pues continuando con estas preguntas también tan personales, ¿cuál es el café más rico que has probado en Colombia? No se vale decir todos. No, 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 definitivamente no. Yo diría que, a ver si recuerdo las marcas. Bueno, definitivamente el café instantáneo sabor a chocolate de Juan Valdez me fascina. Creo que es muy rico. Y también hay unos cafés especiales que he tenido la oportunidad de tomar del Huila. Las marcas, si no las recuerdo ahorita, pues exactamente. Del Huila y unos del Quindío. Muy ricos, muy sabrosos. O sea, es solo el olor, sin necesidad de prepararlo, solo el olor del café es exquisito. Finalmente, para dejar un mensaje aquí en los oyentes que nos escuchan en este momento, a los jóvenes, investigadores, emprendedores, sobre cómo prepararse para un futuro más sostenible e innovador. Muy bonita pregunta. Yo diría que para los jóvenes, cuando de pronto me pongo en la posición en mi momento, cuando estaba más joven, todavía sigo siendo joven, pero ya no tanto, Somos jóvenes. somos jóvenes. En su momento, digamos, de alguna manera uno vivía como el día a día, ¿cierto? Si estábamos en el ámbito académico, pues mañana tenemos examen, listo, pues tenemos clase de A, B, C materias, pero vivíamos muy pendiente era del día a día. No nos preocupábamos mucho hacia adelante, no nos preocupábamos qué queríamos construir, tener, hacia dónde ir. No teníamos una visión de largo plazo acerca de nuestro futuro y de lo que queríamos ser. Entonces, yo diría que hoy las condiciones que tenemos en el mundo actual, donde las tecnologías 4.0 nos abren un mundo de información, nos abren todo un panorama de información y de contenidos, pues hoy tenemos mucha más accesibilidad a esos datos, información y conocimiento que antes. Y en ese sentido, teniendo todo este cúmulo de información y conocimiento, tenemos la oportunidad precisamente de saber qué nos puede impactar a futuro, cuáles son las tendencias, cuáles pueden ser algunos sectores o temas promisorios. Y en ese sentido el mensaje que le daría a los emprendedores, a los jóvenes, a los estudiantes que están en su formación profesional, es que vivamos el día a día, porque hay que vivirlo, ¿cierto? Con una proyección de futuro, de qué queremos ser como personas, qué queremos ser como profesionales, qué queremos ser como seres sociales y qué huella queremos dejar en este mundo. ¿Qué huella? Porque todos vinimos definitivamente a dejar una huella. En lo personal he tenido la oportunidad de dejar huella a través de diferentes resultados en el país.
Voy a poner solamente un ejemplo. Tuvimos la oportunidad de, con el DNP, formular la Política Nacional de Inteligencia Artificial del país, que salió a la luz ahorita en febrero 2025. Eso creo que es un granito que le aportamos al desarrollo y al fortalecimiento de nuestro país. Y la otra gran huella es precisamente a través de la formación que hacemos a los estudiantes de maestría. Permitirles a estos estudiantes aportarles un conocimiento para estructurar tanto su vida profesional como su vida personal. Bueno, profesor Aguilera, muchas gracias por compartirnos su experiencia y visión de futuro. A ustedes también gracias por escucharnos. Esta es una producción del Programa de Comunicación Social y Medios Digitales de Uniconfa Cauca para la Oficina de Emprendimiento. Recuerden que construir futuros sostenibles empieza con las decisiones que tomamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz día.